Buenos días. Buenos días. Uy, hay energía esta mañana. Eso me parece muy bien. Como lo mencionó John, estamos comenzando una nueva serie esta mañana. Y como es de esperarse, cuando hablamos de dinero, cuando Dios nos coloca a hablar de dinero, efectivamente vienen problemas de dinero. Porque es así como Dios nos enseña. Una lección aprendida es aprendida solo cuando se vive. Y si nosotros vamos a hablar de el pecado, pues no significa que vamos a estar tomando un reposo respecto al pecado, ¿cierto? Sino que vamos realmente a estarnos encontrando con cosas con las que Dios nos pide que abandonemos, que deberíamos hacer a un lado. Y pues eso no es fácil, ¿cierto? ¿Cuántos de ustedes luchan con cosas que saben que están mal, pero que aún así de una u otra forma se las siguen encontrando en sus vidas? ¿Ustedes les pasa lo que a mí? Pero si ustedes notaron bien la pregunta, yo pregunté cuántos luchan, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes luchan realmente? Ok, esa es la idea. A veces nuestra vida espiritual es planteada desde la perfección, ¿sí? Y ni siquiera Dios lo ve así. Somos llamados a ser santos, pero esa es una transformación que se logra cada día y por eso cada día debe ser una lucha. Esta mañana compartíamos mejor con el equipo y hablábamos de que en el peor de los casos, lo que nos puede pasar, que es peor para nuestras vidas, es dejar de luchar, ¿sí? El pecado de una u otra manera va a estar siempre presente y va a estar latente y vamos a enfrentarnos todo el día con él. Pero la clave está en qué hacemos cuando nos encontramos en tentación, ¿cierto? ¿Sucumbimos ante el pecado o realmente luchamos con el pecado? Somos llamados a luchar, ¿sí? Así que si tú y yo estamos luchando contra el pecado, está bien. ¿Y qué es pecado? Pues es lo que vamos a tratar de cubrir esta mañana un poquitico y vamos a estar mirando sus afectaciones, su alcance y cómo es que todo este mundo pudo haber sido afectado por un hombre que decidió egoístamente atender a sus impulsos antes que obedecer a la voz de Dios. Entonces comenzamos hoy esta serie y doy gracias a Dios de que cada uno de ustedes haya llegado esta mañana. Y también le pido a Dios esta mañana que sea esta serie una herramienta para nuestras vidas y que produzca en nosotros el deseo de seguir luchando y de mantenernos lejos de aquello que sabemos que no hace bien a nuestras vidas y por cuanto no hace bien a nuestras vidas, no glorifica a Dios. Y hemos decidido llamarlo blanco y negro. Cuando ustedes, las novias se casan de blanco, ¿cierto? Y tiene que ver con pureza, no con pureza parra, hoy no está, pero tiene que ver con santidad, ¿cierto? Con qué tan limpio me veo. Y esa es una de las grandes, o por lo menos el deseo de muchas chicas, y queremos que sea el deseo de muchas mujeres, ¿cierto? De que cuando se colocan el vestido blanco están expresando eso. Pero por otro lado, el negro simboliza todo lo contrario, ¿cierto? Cada vez que nosotros pensamos en pecado, estamos pensando en la mancha negra, ¿cierto? En la mancha oscura. Y hemos pensado en esta serie en llamarla blanco y negro, porque vamos a estar tratando las dos cosas, pecado y santidad. Entonces, bienvenidos. Y quiero que nosotros simplemente pensemos en algunas preguntas que están en el entorno y que están en el ambiente. Por ejemplo, ¿qué es pecado? ¿Cierto? Si existe la maldad, ¿quién determina aquello que es pecado y lo que no es pecado? Especialmente en nuestro entorno y en el contexto en el que estamos viviendo, que se vuelve tan difícil
y se vuelve una línea tan delgada que terminan mezclándose, ¿sí o no? Y esa imagen me hace pensar en lo que dijo el profeta Jeremías. O sea, a lo bueno han llamado malo y a lo malo han llamado bueno, porque hay una confusión total. Otra pregunta es, ¿dónde se originó? ¿Quién y cuándo fue la primera persona que cometió pecado? Y si es así, nosotros, ¿por qué tenemos que cargar con las consecuencias de alguien que hizo las cosas mal? ¿Cierto? Todas esas cosas están en el ambiente. Y por otro lado, y creo que es la más determinante, ¿cómo explicar a partir de nuestra realidad, de nuestro entorno, la existencia del bien aplicado a un ser que es naturalmente bueno, que es soberano y que es todopoderoso? ¿Sí me hago entender? Quiero leer la pregunta otra vez. ¿Cómo explicar a partir de nuestro entorno la existencia del bien aplicado a un ser que es naturalmente bueno, el cual también es soberano y todopoderoso? Es decir, si existe la maldad, pero si existe Dios, y Dios es soberano y es todopoderoso, ¿por qué no hace algo al respecto? ¿Sí o no? Es una pregunta válida. Y es una pregunta que se han planteado muchas personas. Y una de esas personas, o quiero mencionar por lo menos 2 personas esta mañana, que se atrevieron a sentar su posición respecto a esta realidad. Uno de ellos es David Hume, es sociólogo y filósofo escocés del siglo XVII, y eso es lo que dice. Dice, la maldad es una evidencia de que el Dios de la Biblia no existe. Eso fue lo que dijo este filósofo, este pensador. La maldad es una evidencia de que el Dios de la Biblia no existe. Y noten lo que escribió adicional. Dios está dispuesto a evitar la maldad. ¿Ustedes creen que eso es verdad? Yo creo que es verdad. Dios está dispuesto a evitar la maldad. Pero esta persona dice, pero no puede. Así que es impotente. Eso es falso. La Biblia nos presenta un Dios que es todopoderoso y tenemos muchas evidencias no solo bíblicas, sino históricas, de que eso es realidad. La historia del mar abierto no fue narrada por zombies, no fue narrada por personajes de otro planeta, fue narrada y escrita por personas que tuvieron la oportunidad efectivamente de cruzar. Pero esa persona dice eso. Por otro lado dice, puede, pero no está dispuesto, entonces es malo o es malévolo. Y ese tampoco es el Dios que nos presenta la Biblia. El Dios que nos presenta la Biblia quiere y puede. Y es más, lo va a hacer. ¿En qué tiempo? Ese es uno de los problemas que nosotros encontramos. Que los tiempos de Dios son muy diferentes a los nuestros. Otro personaje, ese es estadounidense, Harold Kushner, y tal vez algunos de ustedes han leído o han tenido la oportunidad de leer el libro cuando le pasan cosas malas a la gente buena. Creo que hay una versión de ese libro que es cristiano, pero creo que este libro fue escrito primero que ese. Y esta persona dice, Dios está limitado por las leyes de la naturaleza y por la evolución de la naturaleza humana y la libertad moral de cada persona. Es lo que él concluye, básicamente después de haber perdido a su hijo en un accidente trágico. Él no niega a Dios del todo, de hecho no lo niega, pero sí reconoce la impotencia e incluso a la apatía de Dios con respecto a la maldad y al dolor del mundo. Dice, o sea, no está en control. Y añade lo siguiente, incluso Dios tiene problemas para mantener a raya el caos y para limitar el daño que puede provocar la maldad. Lo que esta persona concluye en toda su tesis es que finalmente Dios es como nosotros, luchando, lamentando el mal, pero sin poder hacer mucho al respecto. Ahora, supongamos que esos señores están en lo correcto. ¿Ustedes qué dirían? Supongamos que el mal, la maldad, toda la atrocidad y el caos que vivimos escapan del control de Dios. ¿Cómo les hace sentir eso a ustedes? ¿Les da esperanza? ¿Cuántos de ustedes se han levantado una mañana, tal vez como yo me he levantado muchas mañanas,
y otra vez estoy optando por ver noticias, pero cada vez que veo noticias es como si empezara mi día al revés, ¿sí? Porque inicio peleando. Ah, pero ¿cuántos de ustedes no ven todo lo que está pasando y en algún momento han dicho, Dios, ¿por qué? ¿Por qué tanto? ¿Por qué tanto mal? ¿No les ha pasado? Incluso en ocasiones he dicho, yo creo, Dios, ¿para qué más dolor? ¿No sería mejor si pones fin a esto? Y hay una razón por la que Dios no ha puesto fin a todo esto. Y es porque Dios no es tan malo como nosotros. ¿Mm? Si Dios fuera tan inclinado al mal y al egoísmo como nosotros, ya lo hubiese hecho, ¿sí? Pero hay una razón detrás y es una razón profunda por la cual Dios no lo ha hecho y no ha actuado como muchas veces nosotros quisiéramos que actuara. Y vamos a desarrollarlo un poco más adelante. Pero si las cosas escapan del control de Dios, entonces estamos perdidos. Literalmente estamos perdidos. Ahora, arribar a estas declaraciones no ha solucionado el problema. Las palabras de estos pensadores a mí no me proporcionan ninguna esperanza. Lo único que me hacen pensar en que es que estoy más crítico de lo que en realidad me siento o puedo pensar. Entonces necesitamos considerar y entender algo que es crucial. Uno de los grandes problemas cuando tratamos de abordar el tema del pecado y el concepto del pecado es que cuando nos referimos al pecado nosotros nos estamos refiriendo a algunas manifestaciones del pecado. Por ejemplo, nosotros decimos, estás mintiendo, o dijiste una mentira. Pero eso en realidad es una manifestación del pecado. Si nosotros decimos que es pecado, bueno, tenemos que hacer una lista que es impresionantemente larga. Pero nosotros, básicamente, cuando nos referimos al pecado, tratamos con los síntomas del pecado. O sea, que lo que nosotros vivimos y experimentamos es el fruto de algo mucho más profundo, de algo que está mucho más al fondo y que es muy, muy serio de tratar. Entonces, la pregunta no debería ser por qué estoy mintiendo o por qué las personas o por qué dices mentiras, sino por qué mientes, cuál es la razón de que las personas mientan. Vamos a mirar un texto en Génesis capítulo 1, versículos 31, y es simplemente una conclusión del primer capítulo del libro de Génesis, ¿sí? Después de que Dios ha terminado cada cosa y el calificativo ha sido bueno, en el versículo 31 de Génesis leemos la conclusión de toda su obra. O sea, el calificativo que Dios está dando aquí es a todo el conjunto de su creación. Por supuesto, incluye también al ser humano. Dice, Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. Y vino la noche y llegó la mañana, ese fue el día sexto. ¿Y qué hizo Dios al día séptimo? Reposó de la obra que había hecho. ¿Y por qué reposó? Porque todo estaba hecho, ¿cierto? Cuando nosotros reposamos, ¿todo está hecho? A veces el día de descanso es para hacer trabajo en la casa, ¿cierto? Y no reposamos. Dios reposó de toda su obra. ¿Y cómo era toda su obra? Era muy, muy buena. Algunas versiones dicen era buena en gran manera. Entonces, de Dios, que es por naturaleza bueno, que es esencialmente bueno, no puede salir algo malo, ¿cierto? Por eso, toda su obra fue buena. Y en repetidas ocasiones Dios resalta ese hecho de que Él es bueno. Y autores bíblicos, hombres a través de la historia, han declarado lo mismo respecto a Dios. En el capítulo 34 de Job, versículo 10, dice, escúchenme, hombres entendidos. Es inconcebible que Dios haga lo malo,
que el Todopoderoso cometa injusticias. Eso es genial, ¿cierto? Eso es una voz de aliento. Es inconcebible, es imposible. Dios no puede hacer el mal. En Santiago, capítulo 1, versículo 13, leemos que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. Así que cuando nosotros estamos en problemas con el pecado, eso no viene de Dios. No podemos culpar a Dios por ese pecado. Y Santiago, un poco, creo que copié el mismo texto, pero ustedes lo van a leer allá. Dice, Él es la roca, está en Deuteronomio. Dice, Él es la roca, sus obras son perfectas y todos sus caminos son justos. Dios es fiel, no practica la injusticia, Él es recto y justo. O sea, de alguien así puede venir algo malo. Es imposible. No es posible que Dios haga y cometa maldad. Y por ende, Dios no nos va a colocar la cascarita para que nosotros hagamos lo que va en contra de su voluntad. Esa es una realidad. Y entonces toda esta bella obra, por supuesto, también incluía al hombre, a usted y a mí, el cual encuentra de hecho un lugar muy especial en la creación de Dios y en la categoría de muy bueno. ¿Ustedes son muy buenos? ¿Un poquito? ¿Cero buenos? Nosotros realizamos buenas obras, ¿cierto? Y también hacemos otras cosas que no son tan buenas. En el caso de Dios, todo lo que hizo es bueno porque Él es bueno. Entonces, concluimos aquí el punto número 2, que Dios no creó el mal. Pero si Dios no creó el mal, entonces, ¿cómo es que pasamos de todo era bueno en gran manera al mundo que tenemos hoy? El mundo que tenemos hoy no parece muy bueno. Usted y yo no parecemos muy buenos en algunos escenarios de la vida, ¿cierto? Cuando nos cierran, cuando vamos en el carro y nos cierran, cuando no nos responden la llamada en la EPS, cuando nos encontramos con el vecino y el vecino tuvo un mal día, o cuando el vecino del piso arriba de nosotros quiso celebrar y hacer. Nosotros no somos muy buenos. Pero cuando nosotros decimos que Dios no creó el mal, podemos entender varias cosas. En primer lugar, si Dios no creó el mal, entonces el mal no tiene existencia propia. Y vamos a desarrollar eso un poco. Pero si Dios no creó el mal, lo cual queda completamente claro a través de los textos que leímos, entonces el mal no tiene existencia propia. ¿Es real? Sí, es real, porque nosotros vivimos las consecuencias del pecado, vivimos las consecuencias de un mundo roto por el pecado. Todo eso nosotros lo vivimos, el dolor, el llanto, las injusticias, todas esas cosas están ahí y son reales. Pero el pecado no tiene existencia propia y vamos a notarlo por qué. En Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 17, dice que Él es la imagen del Dios invisible, o sea, Cristo es la imagen del Dios Padre al cual nosotros no logramos ver aún. El primogénito de toda creación, porque por medio de Él fueron creadas, ¿cuántas cosas? Todas las cosas. Y todo, absolutamente todo, fue creado por Él. Pero Dios no creó el pecado. ¿Sí lo notan? Dios no es el autor de la maldad. Dice que en Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados, autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas que por medio de Él forman un todo coherente.
un todo coherente de acuerdo al propósito con que Dios creó cada cosa y nos creó a cada uno de nosotros. Entonces, Dios no creó el mal. En segundo lugar, esto contrarresta la teoría del dualismo, el texto que acabamos de leer. ¿Cuál es la teoría del dualismo? Que existen dos poderes eternos, coexistentes, increados, es decir, no tienen un principio y no tienen un fin. Y es un pensamiento lógico, ¿cierto? Si existe la noche, existe el día. Si existe la oscuridad, es porque existe la luz. Si existe el blanco, es porque existe el negro. Y entramos en ese juego y algunas personas soportan esta teoría, la teoría del dualismo. Si existe Dios, entonces tiene que existir la maldad. Pero eso es mentira, porque la maldad no ha existido desde siempre. El pecado no ha existido desde siempre. Y en tercer lugar, concluimos que el mal entonces no es más que la ausencia del bien. Esa es una realidad. La pregunta es, ¿cuándo nosotros nos ausentamos del bien? ¿Cómo explicamos esto? Mientras que Dios creó el hecho de la libertad, ¿recuerdan? Dios nos creó con voluntad y nos dio el libre albedrío, nos dio la capacidad de decidir. Pero mientras que Dios nos creó con la capacidad de decidir, somos nosotros, los seres humanos, quienes ejercemos los actos de la libertad. ¿Sí o no? Es así. Por otro lado, Dios hizo posible el mal. Y a veces es difícil entender esa posición. Pero ¿cuándo lo hizo posible? Cuando le dio voluntad al hombre, ¿cierto? Pero es el hombre quienes lo hacemos efectivo. O sea, en otras palabras, alguien lo explicó muy, muy claro. Dijo, la maldad es algo inherente al riesgo implícito en el don del libre albedrío. ¿Sí o no? Es así. De una u otra manera, Dios nos hizo de tal forma que tuviésemos la capacidad de pecar. ¿Pero por eso Dios pecó? No, Él no es el autor de la maldad. Y entonces algunos dicen, bueno, pues si Dios sabía que eso iba a ser así, pues ¿por qué nos dio la capacidad de decidir si después íbamos a caer? La respuesta sencilla es que en primer lugar fuimos creados a su imagen y semejanza. Y en segundo lugar nos hubiese privado del amor, porque el amor es libre. Y Él espera que nosotros le amemos libremente, no porque somos obligados a amarle. Esta semana en la conversación hablábamos un poquitico acerca de eso. Y hablábamos con la persona, es papá de una hermosa niña de 3 añitos, y le decía, supongamos que tu hija crece, es una adolescente, y como tiene acceso a la avenida por donde te ve llegar, cada vez que te ve, antes de que desciendas del carro, ella ya ha bajado los 6, 8 pisos y salta a sus brazos. Y te da un beso y te dice, papá, no sabes cuánto te amo. Y así pasan meses, alcanzan a pasar años. Pero un día, su papá llega antes. Y justo cuando su hija está mirando por la ventana, ve que su mamá llega por la espalda, le da un pellizco y le dices, tienes que ir a saludar a tu papá. Y después le pregunté, ¿cómo te hace sentir eso? Y él decía, pues, engañado, ¿sí? Sentía y pensaba que mi hija lo hacía por amor, que lo hacía porque es algo que a ella le agrada, que me quería honrar, que definitivamente en su corazón
hay un deseo por agradarme que simplemente nace de su corazón. Eso es lo que hubiera pasado si Dios hubiese creado robots, por ejemplo. Era exactamente lo mismo. Pero ¿no es acaso eso lo que nosotros alegamos? ¿No queremos libertad? Entonces, Dios nos da la posición o la oportunidad mejor de elegir entre lo uno y lo otro. Y por eso nos creó y nos dotó de esa manera. Pero aunque Él nos dio libertad, somos nosotros los que llevamos a cabo los actos de la libertad. Dios, sabiendo lo que ocurriría, quiso correr el riesgo antes que quitarnos el derecho a la libre elección. Es lo que Él planeó para nosotros. Dios nos dio libertad y los actos de dicha libertad son nuestra responsabilidad. Y aun cuando decidimos desobedecer e ir en contra, Él está ahí para abrazarnos y para recibirnos cada vez. Y de paso, esto mismo es muy contrario a lo que muchos piensan, que Dios es un ser arbitrario. Si fuera arbitrario, nos hubiese hecho máquinas. Es así. Ustedes ven máquinas ahora por todo lado. Ahora en Transmilenio también hay otro tipo de máquinas. Te recargan la tarjeta. ¿Y qué haces cuando metes un billete y de repente no te cargó la tarjeta? ¿Peleas con una máquina? No. De hecho es absurdo pelear contra una máquina. Bueno, lo hacemos. Yo lo hago. Cuando el computador se traba, cuando la impresora se come el papel, lo hacemos. ¿Pero esa máquina nos escucha? No. A veces cuando voy a jugar tenis, por un tiempo había tomado la mala costumbre de golpear la raqueta. Y después dije, ¿y si se me daña? No puedo jugar más. Entonces, y pues bueno, mi esposa también, cuando a veces podía ir a verme jugar, acompañarme, bueno, ella también me ayudó mucho. Pero, ¿peleamos contra las cosas? No, es imposible. Necesitamos discutir y necesitamos mirar a los ojos y el rostro de una persona para poder hablar esas cosas. Y es así como Dios lo planteó desde el principio. Entonces, no es que Dios sea arbitrario, es que Él tuvo un plan y nos dio la capacidad de decidir. El relato bíblico nos permite identificar claramente que en el plan de Dios estaba el potencial para el mal, cuando otorgó la libertad de elección a los hombres. Sin embargo, el origen concreto de la maldad es el resultado de un hombre que usó dicha libertad para elegir hacer su voluntad y no la voluntad de su creador. Es decir, se concentró en sus propios deseos antes que satisfacer la expectativa que tenía Dios acerca de él. Y quizá nosotros conocemos bien cuál fue su decisión, ¿cierto? Lo cual es pecado. Cuando el hombre decidió dejar a un lado la palabra y la verdad de Dios por creer a alguien más, eso se tradujo en pecado. Y esa es la raíz del pecado. El término hebreo, la raíz griega para definir pecado es amartia. Y de ahí viene la palabra amartiología, que es la ciencia que estudia el pecado, o la materia, o la doctrina acerca del pecado, el estudio del pecado. Pero significa a la vez no dar en el blanco. Eso es pecar, no dar en el blanco, errar al blanco. Los militares lo conocen mejor que nosotros. Nosotros lo llamamos blanco o lo llamamos dianas, ¿cierto? Y significa que aunque hay muchas opciones, solo una es válida. Y delante de Dios, pecar significa exactamente lo mismo. Significa que usted y yo tenemos una diana enfrente, un blanco, con un punto muy pequeño, casi diminuto, en el centro.
y tenemos que disparar. Y tenemos que dar justo en el centro. Y si no logramos dar en el centro, hemos pecado. Esa es la realidad. Pero ¿cuándo pecó el hombre? Cuando Dios dio una serie de directrices claras, concretas, y el hombre decidió no acatarlas. Ese es el problema. Y saben, nosotros decimos, ¿cuál fue el pecado de Adán? La desobediencia, ¿cierto? Eso es lo que todos decimos, pero la desobediencia es una manifestación del pecado. Si nosotros hacemos caso a errar en el blanco, el hombre desobedeció por cuanto no creyó en Dios. Dejó de creer en Dios para creer en alguien más. Y cada vez que nosotros hacemos eso, estamos pecando. ¿Recuerdan lo que mencioné al principio acerca del pecado y sus manifestaciones? Todas las vivimos. Ninguno aquí en este lugar ha escapado del alcance y de la devastación del pecado. Todos nosotros lo vivimos. Adán fue desobediente, pero es el resultado de no creer a Dios o de creer a alguien más por encima de Dios. Así que el pecado se hizo real cuando nosotros apartamos a Dios de nuestra vida. Y la Escritura declara que a partir de Adán, todos hemos cerrado al blanco. De hecho, es imposible que nosotros atinemos. No hay esa posibilidad para nosotros. No podemos cumplir las expectativas de Dios. Entonces, la conclusión es que estamos separados de Dios porque no cumplimos sus expectativas, sus propósitos. Y no podemos hacer nada para arreglarlo porque no podemos dar al blanco. Y no importa cómo consideramos nosotros o cómo asumimos esa realidad. Hay personas que simplemente lo han ignorado. Es más, hay todo un estudio acerca de que simplemente el pecado es una ilusión o la maldad es una ilusión. Y hay toda una ciencia que se desarrolló a partir de ese pensamiento. Y de hecho alcanzó a llegar a algunos círculos cristianos. O sea, si está en tu mente, o sea, el pecado es una enfermedad mental. Es lo que sugirieron. Pero es una mentira. Así que no importa nosotros cómo lo asumamos. Podemos ignorarlo, podemos abrazarlo, convivir con él, o simplemente podemos confesarlo. ¿Y recuerdan ustedes lo que hizo el primer hombre una vez cayó en la maldición del pecado? Dice que sintió vergüenza y corrió. ¿A qué corrió? A esconderse. ¿Y qué hacemos cuando nos enfrentamos a algo que es mayor que nosotros? ¿Acaso no es esa nuestra reacción? Correr, huir. Algunos lo han ignorado, otros lo han contemplado. Pero el primer hombre tuvo la oportunidad de confesarlo y aún así no lo hizo, sino que corrió. Pero la buena noticia es que, ¿qué es lo que Dios hace? Cuando ese hombre estaba escondido, fue Dios mismo quien lo buscó. Y es lo mismo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Esta mañana, Dios nos está buscando. Y nos está buscando porque sabe que estamos en problemas delante de Él. Y sabe que no podemos solucionarlo. Así que, ¿cuál va a ser tu reacción esta mañana respecto a lo que Dios te ha mostrado? ¿Lo vas a seguir ignorando? ¿Lo vas a confesar? Quiero pedirles que inclinemos los rostros y tengamos un momento de oración. Como ya lo vimos, el pecado es real.
y es imposible negarlo. No es casualidad que usted y yo enfermemos. No es casualidad que los cultivos se pierdan y que un campesino labre en vano la tierra. Eso es consecuencia del pecado. Y estoy completamente seguro que en el plano de la vida tú no lo ignoras. Es imposible ignorar el humor de un jefe alterado. Incluso es imposible ignorar el dolor cuando un hijo es desobediente, o cuando te engañan, o cuando te mienten. Pero a veces delante de Dios hacemos caso omiso. Y mi pregunta puntual esta mañana es, ¿cómo estás tú con base al pecado delante de Dios? Si nunca has confesado tus pecados a Dios, aún estás separado de Él. Pero las Escrituras dicen que si tú confiesas, Jesús te hace salvo y te da vida eterna. Y ya no tienes que atinar al blanco, sino que Él lo hizo por ti. Y si hay alguien esta mañana que aún no ha confesado sus pecados a Dios, que no ha aceptado el sacrificio de Cristo en el corazón como pago por esos pecados, yo quiero pedirte que levantes la mano. Y con mano levantada alguien se va a acercar y te va a guiar y te va a explicar y te va a mostrar qué debes hacer. ¿Hay alguien? Gracias. ¿Hay alguien más que diga, yo no he confesado mis pecados a Jesús? Aún Él no está en mi corazón, pero yo quiero hacerlo. ¿Hay alguien? ¿Alguien más? Ahora, ¿qué hay de nosotros? Que aceptamos a Jesús, que aceptamos su sacrificio y que recibimos el regalo de la vida eterna y que ahora, de una u otra forma, le hemos pedido que gobierne nuestra vida. Mi pregunta es, ¿tú puedes diferenciar entre lo bueno y lo malo? ¿Puedes establecer qué es pecado, qué no es pecado en tu vida? Y si has determinado qué es pecado y lo tienes claro en tu vida, ¿luchas con tu pecado? Saben, esta semana mientras leía la Biblia y mientras Dios me hablaba acerca del pecado, estaba luchando con el pecado. O sea, el pecado va a ser algo que está constantemente en nuestras vidas. No es algo que debemos descuidar. Y por eso Dios nos insta a luchar. Nuestra vida es una lucha constante con respecto a lo que Dios espera que nosotros hagamos. Así que mi pregunta es, ¿realmente estás luchando con tu pecado? ¿O simplemente te has resignado a alguna situación? Yo no quiero ser como el ejemplo del adolescente que va y saluda a su padre porque se siente obligado a hacerlo. Yo quiero ser el tipo de hijo que ama tanto a su padre, que hace lo que él disfruta, ver hacer a sus hijos. Y estoy completamente seguro que cuando nosotros lo hacemos, Dios se deleita en sus hijos, en su creación especial, en su iglesia. Y mi Señor, tú sabes que todo el tiempo estamos luchando con nuestro pecado. Pero lo peor que nos puede ocurrir es dejar de luchar, es sentirnos derrotados, es sentirnos imposibilitados de lograr algo. De hecho, es a veces considerar al enemigo más grande que tu promesa y lo que tú has dado a nuestras vidas.
Así que creo que por ningún motivo nosotros deberíamos estar tan conformes con el pecado que simplemente llegamos a abrazarlo y hacerlo parte de nuestra vida. Así que mi oración, Señor, es que tú, en primer lugar, reveles el pecado en nuestra vida. Que con claridad nosotros podamos entender todas aquellas cosas que tú aborreces, porque hacen daño y causan daño a nuestra vida y a otros. Y que en segundo lugar, nosotros podamos buscarte, buscar tus fuerzas, buscar tu sabiduría, buscar tu dirección para poder seguir luchando contra el mal. Primeramente en nuestras vidas, porque si no ocurre en nuestras vidas, no va a ocurrir allá afuera. Y tú le has dado el enorme privilegio, pero también la enorme responsabilidad a nosotros, a esta familia, de efectuar la libertad de una manera que te glorifique, de tal manera que allá afuera puedan ver que si hay una esperanza, que si hay algo diferente y que el mal no es eterno y que el mal no es todopoderoso y que el mal se puede contrarrestar cuando nosotros invertimos nuestras vidas en estar cerca a lo que es bueno, en estar cerca a ti, que eres santo, santo, santo. Así que yo te ruego que nos des un fin de semana, que nos des una semana nueva, en donde te podemos experimentar tu bondad, pero también tu santidad, Señor. Te ruego que nos apartes del mal. Te ruego que nos des la fuerza para salir vencedores, día a día, en cada instante, Señor. En el nombre de tu Hijo, amén. Muchas gracias.